La naturaleza no necesita una fuerza descomunal para ser letal. Basta con un ligero roce en lo que parece un suave mechón de pelo para que una oleada de dolor de 10.000 voltios te recorra la columna vertebral. Bienvenidos al mundo del veneno, donde la muerte no proviene de dientes afilados, sino de las gotas químicas más sofisticadas del planeta. Los asesinos venenosos más peligrosos de la Tierra. Escondido en lo profundo de los densos bosques de América del Norte, desde el sur de Estados Unidos hasta México, un exuberante mundo verde se extiende bajo la suave luz del sol. No tan denso como el Amazonas, pero lo suficiente como para ocultar los secretos más peligrosos. En una rama baja de un árbol, entre hojas de un verde vibrante, una diminuta criatura yace inmóvil, casi sin moverse. A primera vista, parece una suave bola de algodón, un inofensivo mechón de pelusa atrapado por el viento en una rama. Es la oruga pus, la larva considerada una de las orugas más venenosas de América del Norte. Su cuerpo está cubierto de un pelaje grueso, sedoso y ligeramente brillante. Su coloración neutra le permite mimetizarse perfectamente con su entorno. No hay señales de advertencia, no tiene un aspecto amenazante, solo silencio, y una mirada que invita a tocarla. Pero ese mismo momento es el error. Bajo el suave pelaje de la oruga pus se esconde un sistema de espinas venenosas que funcionan como dispositivos microscópicos, listas para inyectar toxinas al más mínimo contacto. Solo un ligero roce. La presión de tu piel es suficiente para activar todo el mecanismo de defensa. Las espinas se rompen. El veneno se libera. Rápido, preciso. La toxina se propaga como una corriente eléctrica bajo la piel, provocando un intenso dolor ardiente, seguido de reacciones sistémicas, una experiencia que el cuerpo no olvidará fácilmente. La vida de la oruga pus es lenta y tranquila, no caza, no persigue, simplemente se mueve entre las hojas, come y existe. Pero si América del Norte te enseña sobre el engaño de las apariencias, entonces, en lo profundo del Amazonas, el dolor alcanza un nivel completamente diferente. Extendiéndose a lo largo de Sudamérica, la selva amazónica se presenta como un laberinto verde sin fin, húmedo, denso y casi incontrolable. Aquí, la vida prospera hasta el extremo, pero está sujeta a las leyes de supervivencia más duras de la naturaleza. Entre la húmeda hojarasca, un ejército se mueve implacable. Las hormigas bala,
No se las teme por su tamaño, sino por lo que llevan consigo. El veneno de la hormiga bala contiene poneratoxina. Esta toxina no solo causa dolor, bloquea los canales nerviosos, haciendo que tu cerebro crea que tu cuerpo está siendo quemado en un fuego intenso durante 24 horas seguidas. El cuerpo de la hormiga bala es sólido, con un caparazón exterior resistente, pero su verdadera arma reside en el aguijón de la parte trasera. Una sola picadura rápida y precisa es suficiente para activar todo su mecanismo de defensa. No cazan humanos, pero viven en colonias altamente organizadas. Patrullan su territorio y reaccionan al instante cuando se sienten amenazadas. Lo que lo hace extraordinario es que, en la selva amazónica, la tribu Sateremawe ha convertido este dolor en un rito de iniciación. Los niños deben llevar guantes llenos de hormigas bala, soportando docenas de picaduras durante horas seguidas, repetidas muchas veces para demostrar su valentía y resistencia. En el duro mundo del Amazonas, la hormiga bala no necesita velocidad ni tamaño para sobrevivir. Solo necesita una cosa: asegurarse de que cualquier criatura que la haya tocado alguna vez nunca quiera intentarlo una segunda vez. Pero no todas las criaturas esperan. Algunas buscan activamente a su presa. Oculto bajo capas de hojarasca, la araña errante brasileña emerge como un verdadero depredador. Es una de las arañas más venenosas del mundo. A diferencia de las arañas que esperan pacientemente en sus telas, es una cazadora activa. Por la noche, abandona su refugio, moviéndose constantemente por el suelo del bosque, buscando presas en silencio. Su cuerpo grande y flexible y sus largas patas le permiten reaccionar con rapidez y precisión en cada movimiento. Cuando se siente amenazada, no huye. Se mantiene firme, levantando sus patas delanteras como un retador en combate. Esta es una araña que no espera a que la presa caiga en una trampa. Busca la muerte y la inflige con un veneno neurotóxico extremadamente potente. Su veneno es una potente mezcla de neurotoxinas que actúa directamente sobre el sistema nervioso y los músculos. La presa pierde rápidamente el control, queda paralizada y ya no es capaz de resistirse. La caza es rápida, eficiente y casi no ofrece posibilidad de escapar. Aún así, no caza humanos. Los encuentros suelen ser accidentales, cuando se esconde en zapatos, ropa o rincones oscuros inadvertidos. Pero en el mundo del Amazonas, la araña errante sigue siendo prueba de otra estrategia: no esperar, no esconderse por completo, sino buscar activamente y atacar cuando llega el momento. Bajo el dosel amazónico, donde la vida es tan densa que incluso la luz debe filtrarse poco a poco, los depredadores silenciosos continúan su batalla por la supervivencia. Pero este planeta no es solo verde,
y lleno de vida. Basta con desplazarse más al norte. La vegetación se va aclarando gradualmente, la humedad desaparece, el aire se vuelve seco y caluroso, y, finalmente, el bosque da paso a un mundo completamente diferente. El desierto, en Arizona, la naturaleza revela una imagen totalmente contrastante. Ya no hay sombra densa, ni los susurros del bosque. En su lugar, un paisaje vasto, seco y hostil. Los gigantescos cactus saguaros se yerguen bajo el cielo abrasador, como testigos del tiempo. De día, el calor abraza la tierra. De noche, el frío se filtra a través de cada capa de roca. Pero la vida aún existe, y en ese silencio aparentemente absoluto, surge un sonido débil, el cascabel. Escondida entre la arena y la roca, la serpiente de cascabel es uno de los símbolos más peligrosos del desierto. Su cuerpo se mimetiza perfectamente con el entorno, cada patrón diseñado para hacerla parte del propio suelo. No persigue, espera. La serpiente de cascabel es una maestra de la emboscada, con fosas termosensibles cerca de la boca. Puede detectar el calor corporal de su presa incluso en la oscuridad. Solo un ligero movimiento, y el ataque ocurre en un instante. Su veneno es una combinación de hemotoxinas y enzimas que destruyen los tejidos. Una vez dentro del cuerpo, las toxinas comienzan a descomponer las células, interrumpiendo la coagulación de la sangre y causando graves daños al tejido vivo. El dolor llega rápido, intenso, acompañado de hinchazón y hemorragia interna. Pero en esta tierra, el venenoso no siempre es el vencedor. Un movimiento rápido atraviesa la arena. El correcaminos, un ave emblemática del desierto, veloz y muy inteligente. No tiene veneno, ni armas químicas. Pero tiene velocidad y precisión. La serpiente ataca primero, rápida como un rayo. Pero el correcaminos esquiva, moviéndose constantemente, obligando a la serpiente a revelar su posición. Y entonces llega el momento final. Un picotazo preciso en la cabeza. La serpiente queda sometida. En el duro mundo de Arizona, el poder no solo se encuentra en el veneno. A veces,
La velocidad y la estrategia son las que determinan quién sobrevive. Pero no todas las criaturas del desierto son tan rápidas como el correcaminos, o tan peligrosas como una serpiente. Algunas eligen un camino más lento, más discreto, pero no menos formidable. Entre las rocas abrasadoras de Arizona, el monstruo de Gila aparece como una reliquia viviente de la prehistoria. Su cuerpo robusto y su piel rugosa, marcada con llamativos patrones negros y naranjas, lo hacen parecer una advertencia viviente en el árido desierto. No es rápido ni ágil, pero no necesita serlo para sobrevivir. El monstruo de Gila es uno de los pocos lagartos venenosos. A diferencia de las serpientes, no ataca al instante. Una vez que muerde, se aferra con firmeza, permitiendo que el veneno se filtre lentamente a través de sus dientes estriados. La toxina es levemente neurotóxica y se combina con enzimas que provocan dolor, lo suficiente para debilitar a su oponente y obligarlo a abandonar cualquier intento de ataque. La mayor parte del tiempo se esconde en madrigueras o grietas de rocas para evitar el calor abrasador. Su estilo de vida pausado le ayuda a conservar energía, una estrategia crucial en un entorno donde la comida es escasa. Cuando caza, no persigue, en cambio, confía en su agudo sentido del olfato para localizar huevos, crías o pequeños animales. Una vez que identifica a su presa, se acerca lentamente y remata con una mordida firme y sostenida de la que es difícil escapar. En el desierto de Arizona, donde la velocidad suele determinar la supervivencia, el monstruo de Gila elige un camino diferente. Lento, paciente, pero eficaz. Un superviviente que no necesita apresurarse, solo asegurarse de que nunca falle. Al caer la noche, el escorpión amarillo comienza a emerger de debajo de la arena caliente. Con su cuerpo pequeño y de color amarillo pálido, se mimetiza casi por completo con el entorno del desierto. Su cola arqueada y su aguijón afilado son sus rasgos más reconocibles. Oculto durante el día, cazando por la noche, utiliza su capacidad para detectar vibraciones para localizar a sus presas en la oscuridad. Su veneno es una potente neurotoxina que causa un dolor intenso y puede afectar los sistemas nervioso y respiratorio. A pesar de su peligrosidad, el escorpión amarillo no ataca de forma activa, solo ataca cuando se siente amenazado. Un depredador pequeño pero muy eficaz del desierto. Dejando atrás los desiertos inhóspitos, nos acercamos a lo que parece ser el lugar más seguro, el propio entorno de vida humano. Pero a veces, el peligro no se encuentra en lugares lejanos, sino en rincones olvidados.
en cobertizos de almacenamiento, detrás de objetos viejos o entre pilas de madera seca. La araña viuda negra vive en silencio. Con su pequeño cuerpo, su color negro brillante y la marca roja en forma de reloj de arena debajo de su abdomen. Es fácil de identificar si la ves, pero a menudo no la verás. Esta araña teje telas y espera pacientemente a que su presa quede atrapada. Su veneno contiene la trotoxina, una potente neurotoxina que causa dolor, espasmos musculares y trastornos neurológicos. Aún así, no ataca de forma activa. Las picaduras suelen ocurrir solo por contacto accidental. Un pequeño depredador, pero suficiente para recordarnos que la frontera entre la vida salvaje y la humana nunca ha estado realmente separada. Dejando atrás las tranquilas aguas superficiales, cuanto más se profundiza, más silencioso y peligroso se vuelve el océano. Allí, el pez piedra desaparece casi por completo en su entorno. No nada rápido, ni persigue a sus presas. Su cuerpo rugoso y su coloración tosca lo hacen parecer una roca inmóvil que descansa en el fondo del océano. Un camuflaje perfecto. El pez piedra es un depredador de emboscada, capaz de permanecer inmóvil durante horas, esperando a que su presa nade cerca antes de lanzar un ataque extremadamente rápido. Pero lo más aterrador es su mecanismo de defensa. A lo largo de su espalda tiene espinas rígidas cargadas de un veneno extremadamente potente. Un solo paso en falso y las espinas inyectan la toxina, causando un dolor intenso, hinchazón y efectos que pueden poner en peligro la vida. No ataca, simplemente espera. Pero si el pez piedra es un peligro que yace inmóvil bajo tus pies, el océano alberga a otro asesino, mucho más pequeño, pero peligroso de una forma casi invisible. El pulpo de anillos azules, con solo unos 5 a 10 centímetros de longitud, se esconde entre las rocas y la arena, y su cuerpo pálido casi desaparece en su entorno. Solo cuando se siente amenazado aparecen sus brillantes anillos azules, no para atacar, sino como una última advertencia. Su veneno contiene tetrodotoxina, una neurotoxina extremadamente potente. Lo que lo hace aterrador es que la mordida es casi indolora y no te da tiempo a darte cuenta de lo que ha pasado. En cuestión de minutos, el cuerpo comienza a paralizarse. La respiración se detiene lentamente, mientras la conciencia permanece intacta. Sin persecución, sin alarde, solo un breve contacto es suficiente. En el océano, a veces lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que no logras percibir a tiempo. Así que, si te enfrentaras a una belleza tan hipnótica, ¿te atreverías a tocarla?
Dejando atrás las profundidades del océano, el viaje se adentra en praderas y densos bosques, donde las serpientes venenosas dominan con velocidad, autoridad y precisión absoluta. En Asia, la cobra se presenta con una forma inconfundible, un cuerpo largo, cabeza aplanada y, cuando se siente amenazada, levanta la parte delantera de su cuerpo y extiende su capucha como un símbolo de advertencia viviente. Su veneno es neurotóxico, paraliza rápidamente los músculos y afecta la respiración. No ataca de forma activa, pero un solo encuentro es suficiente para hacer que cualquier intruso se retire. En lo profundo de los bosques de la misma región, surge un verdadero rey, la cobra real, con un cuerpo que puede superar los 5 metros de longitud, una coloración marrón oliva o negra, una complexión robusta y una mirada fría y penetrante. Es la serpiente venenosa más grande del mundo. No solo es potente en cuanto a toxicidad, sino que también inyecta una gran cantidad de veneno con cada mordida. Lo que la hace aún más singular es que es inteligente, territorial e incluso construye nidos, un comportamiento poco común que refuerza su dominio. Dejamos Asia para adentrarnos en la sabana africana, donde la velocidad se convierte en el arma definitiva. La mamba negra, a pesar de su nombre, su cuerpo suele ser de color gris oliva o marrón oscuro, pero el interior de su boca es negro azabache, un signo distintivo cuando abre las fauces en señal de advertencia. Larga, esbelta y extremadamente ágil. Puede moverse a una velocidad notable. Su veneno es una combinación de neurotoxinas y cardiotoxinas, lo que provoca que el cuerpo colapse rápidamente en poco tiempo. Cuando se ve acorralada, puede atacar repetidamente con precisión letal. Más allá aún, en el árido interior de Australia, existe una paradoja de la naturaleza. El taipán del interior. Esta es la serpiente más venenosa del mundo. Pero, ¿por qué rara vez oímos hablar de ataques por su parte? Su cuerpo esbelto, de color marrón tierra o amarillo pálido, le permite camuflarse perfectamente en el entorno desértico. Posee el veneno más potente de todas las serpientes, una peligrosa combinación de neurotoxinas, miotoxinas y hemotoxinas. Una sola mordida es suficiente para matar a docenas de personas. Sin embargo, en contraste con ese poder, es extremadamente tímida y casi siempre opta por evitar la confrontación en lugar de enfrentarse. En la naturaleza, las criaturas más aterradoras no siempre son las más agresivas, sino aquellas que poseen un poder absoluto y lo utilizan solo cuando es verdaderamente necesario. Dejando atrás las tierras áridas y las vastas praderas, el viaje concluye en un lugar húmedo y lleno de vida: las selvas tropicales de Colombia. Aquí, entre el dosel verde oscuro y la densa vegetación, existe una pequeña criatura con un poder casi absoluto.
la rana dorada venenosa, con solo unos 3 a 4,5 centímetros de largo. Su pequeño cuerpo destaca por su color amarillo brillante, no como camuflaje, sino como una clara advertencia de la naturaleza. Ese color lo dice todo: no tocar. Esta rana es diurna y se mueve rápidamente por el suelo húmedo del bosque, cazando pequeños insectos como hormigas, termitas y escarabajos. A partir de esta dieta, acumula toxinas en su cuerpo, un refinado proceso evolutivo que la convierte en una de las criaturas más venenosas de la Tierra. En su delicada piel se encuentra la batracotoxina, una de las toxinas naturales más poderosas que se conocen. Solo unos pocos microgramos, una cantidad tan pequeña como la punta de una aguja, son suficientes para paralizar el sistema nervioso, detener el corazón y acabar con la vida de un ser humano adulto. No muerde, no ataca, no persigue, simplemente existe, con una frontera invisible que ninguna criatura se atreve a cruzar. En la naturaleza, a veces el poder supremo no reside en el tamaño o la agresividad, sino en la capacidad de hacer que todo depredador se mantenga alejado a primera vista. Este viaje llega a su fin, pero lo que deja atrás no es solo asombro, sino una perspectiva más profunda del mundo natural. En la naturaleza, las criaturas más peligrosas no siempre son las más violentas. A veces, el verdadero poder reside en el silencio, en pequeños cuerpos que portan armas perfeccionadas a lo largo de millones de años de evolución. El veneno no es crueldad, sino el lenguaje definitivo de la supervivencia. Una clara advertencia en un mundo gobernado por un frágil equilibrio. Y tal vez, la mayor lección sea la más simple. Respetar la naturaleza es la única forma en que podemos coexistir con ella de manera segura. ¿Y tú? ¿Qué criatura te impresionó más en este viaje? Comparte tus opiniones a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir explorando los increíbles misterios de la naturaleza. Nos vemos de nuevo en el próximo viaje. Cada año comienza la gran migración de especies en África. Pero, ¿podrán estos guerreros salvajes superar todos los retos y peligros que les esperan en su viaje de 1.600 kilómetros? Desde las embravecidas corrientes del río Mara hasta los depredadores sedientos de sangre. ¿Encontrarán vida en este mundo lleno de muerte? Esta es la gran migración de los guerreros salvajes. La gran migración de los guerreros salvajes.
Al amanecer sobre las vastas praderas del Serengeti, las gotas de rocío sobre las últimas hierbas de la temporada brillan bajo la luz del sol matutino. Todo parece tranquilo, pero desde la distancia, la tierra comienza a temblar. Un sonido profundo y retumbante, como olas rompiendo bajo el suelo. Es el sonido de cientos de miles de criaturas moviéndose juntas. Al frente de la enorme manada se encuentra el ñu, Conochaetes taurinos, los guerreros silenciosos que allanan el camino para que el ejército animal cruce las llanuras abrasadas por el sol, los peligrosos pantanos y el rápido río Mara, repleto de cocodrilos al acecho. Con sus cuerpos musculosos, sus fuertes cuernos curvados y sus ojos siempre vigilantes. Los ñus no son los más fuertes ni los más rápidos, pero son decididos y nunca dejan de avanzar. Cada macho adulto puede pesar hasta 270 kilan, medir casi 1.5 metros de altura y tener un pelaje marrón grisáceo con manchas negras que les ayuda a camuflarse entre la hierba y la tierra roja. Cabe destacar que sus robustas pezuñas y sus fuertes patas les permiten recorrer decenas de kilómetros al día bajo el sol abrasador de África Oriental. Los ñus viven en grandes manadas y forman estructuras sociales, normalmente lideradas por los machos más fuertes. Están constantemente alerta, olfateando el aire y atentos al más mínimo cambio en su entorno. Cuando un individuo cambia de dirección, toda la manada le sigue. Una mentalidad de manada desarrollada a lo largo de miles de generaciones. No son los comandantes, son los pioneros, los que encuentran el camino, evalúan los riesgos y aceptan la primera confrontación con el peligro. La temporada de reproducción suele tener lugar al comienzo de la temporada de lluvias. Las crías nacen solo 8 o 9 meses después de la concepción y, pocos minutos después de nacer, deben ponerse de pie y correr junto a sus madres, porque en esta migración cualquier retraso podría significar la muerte. Pero incluso mientras se desplazan, el peligro siempre acecha. Un ligero ruido en la hierba junto a la carretera, un extraño viento que trae un olor desconocido. La manada puede cambiar de dirección al instante. Los depredadores siempre están ahí: leones, hienas, perros salvajes africanos. Todos saben que para sobrevivir deben acabar con los más débiles. Pero esto es también lo que hace que el papel de liderazgo de los ñus sea tan crucial. Bajo el sol abrasador del mediodía,
La manada de ñus descansa temporalmente en una llanura polvorienta llena de hierba seca. Los ejemplares más viejos y las crías se mezclan con el resto de la manada, mientras que los adultos maduros permanecen alerta, levantando la cabeza y moviendo constantemente las orejas para captar el más mínimo sonido. No saben que, a solo unas docenas de metros, una manada de leonas se esconde entre la hierba seca, con su pelaje dorado mezclándose perfectamente con el entorno y los ojos fijos en un objetivo, un ñu joven, ligeramente más lento y separado de la manada por una corta distancia. Sin ruido, sin advertencia, solo un suspiro. El león ataca. La victoria pertenece al cazador. A lo lejos, la manada de ñus sigue avanzando. No hay llamada para mirar atrás, ni momento de duelo. El instinto de supervivencia no les permite detenerse. Detrás de los atronadores pasos de los ñus, comienzan a aparecer rayas blancas y negras entre la hierba quemada por el sol. Son las cebras de llanura, Equus quagga, las fieles compañeras de toda gran migración. Aunque no son tan numerosas como los ñus, la manada de cebras desempeña un papel insustituible. Son más alertas, más sensibles y, sobre todo, están muy en sintonía con el terreno. Las cebras suelen moverse en paralelo o justo detrás de las manadas de ñus, como experimentados observadores satelitales. Cada individuo es una obra maestra de la naturaleza. Su pelaje rayado único no solo crea una belleza distintiva, sino que también ayuda a confundir a los depredadores cuando persiguen a la manada. No hay dos cebras con rayas idénticas, y esto es lo que hace que la manada sea invisible en su movimiento colectivo. Entre los pasos apresurados de la manada más grande,
criaturas más pequeñas se abren paso silenciosamente entre los huecos de la multitud. Se trata de las gacelas de Thompson, ligeras, ágiles y extremadamente inteligentes en este viaje migratorio de vida o muerte. La gacela de Thompson, Eudorcas thompsoni, una de las especies de gacelas más comunes en África Oriental, mide menos de 1 metro de altura y pesa entre 20 y 30 kilos, pero alcanza una velocidad de hasta 80 kilómetros y tiene la capacidad de cambiar de dirección instantáneamente mientras corre. Esta es su clave para la supervivencia. No lideran ni abren nuevos caminos, pero son maestras en el arte de la evasión. Con sus pequeñas patas, sus músculos flexibles y su cuerpo ligero, las gacelas pueden saltar sobre terrenos rocosos o atravesar matorrales que las manadas más grandes no pueden cruzar. Aprovechan el efecto multitud, mezclándose con el flujo de millones de individuos más grandes y desapareciendo en el caos si son perseguidas. Alertas, tranquilas y siempre listas para desaparecer. En la vasta sabana africana, donde manadas de ñus, cebras y gacelas migran apresuradamente, la vida nunca está separada de la muerte. Cada paso podría ser el último. Porque en las sombras, en los matorrales, en medio del viento en contra, los depredadores están esperando. No es solo una especie. Es todo un ecosistema de muerte. Cada especie con su propia estrategia, su propia especialidad, su propia forma de sembrar el terror. Sin necesidad de velocidad, la hiena manchada, Crocuta crocuta, es el acosador más persistente. No temen esperar. Están dispuestos a seguir durante horas a una gacela joven separada de su manada, solo para esperar el momento en que se canse. Cazan en manadas de 10 a 30, rodean, dispersan y comparten su botín sin piedad. Sus mandíbulas increíblemente fuertes les permiten triturar incluso huesos grandes, succionando hasta la última gota de médula rica en energía. En el caos de la migración, las hienas suelen aprovechar la cobertura de la noche y el terreno accidentado para separar y eliminar a los débiles. Con su pelaje moteado y sus grandes orejas erguidas, el lobo africano, Lycaon pictus, tiene un aspecto extraño, pero no te dejes engañar por las apariencias. Esta especie tiene la tasa de éxito de caza más alta de la sabana.
Se mueven como un ejército bien entrenado. Dividen la manada de presas, las acorralan y nunca se rinden. Una vez identificada la presa, la persiguen a un ritmo constante, atacando por turnos hasta que la presa se agota. Una gacela joven, por muy rápida que sea, no puede escapar cuando está rodeada por 10 cazadores que se acercan por todos lados. Escondido entre las sombras moteadas, el leopardo, Panthera pardus, es un depredador solitario, silencioso y mortal. A diferencia de las hienas o los perros salvajes, los leopardos no necesitan compañeros de equipo, solo la distancia suficiente y un momento de vulnerabilidad. Con sus cuerpos flexibles y sus afiladas garras, atacan desde corta distancia, estrangulan a su presa y arrastran el cadáver hasta un árbol, evitando la competencia de otros depredadores. Incluso en las vastas llanuras, los leopardos saben cómo desaparecer como una sombra, dejando solo un leve sonido y un rastro de sangre seca. Cuando todos los sonidos se detienen de repente y el suelo tiembla por un momento, podría ser el chita, Acinonyx jubatus, el animal más rápido del planeta. No necesita emboscar ni rodear, solo un espacio abierto y una línea de visión clara. Con una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, el guepardo puede acortar la distancia con su presa en solo unos segundos. Pero debe derribar a su presa rápidamente, ya que, de lo contrario, el aumento de la temperatura corporal le obligará a detenerse. Aunque difieren en sus tácticas, todos estos depredadores entienden una cosa: la gran migración es una oportunidad, pero también una competencia brutal. Los leones acechan durante el día. Las hienas dominan por la noche. Los perros salvajes acechan en el caos. Los leopardos esperan el momento adecuado. Los guepardos aprovechan los terrenos abiertos. Cada especie presa, desde los ñus y las cebras hasta las gacelas, tiene su instinto de supervivencia, pero también sus límites. Y cuando se superan esos límites, el ciclo de la vida y la muerte sigue girando. Cuando las manadas de ñus, cebras y gacelas llegan a las orillas del río Mara, no hay vuelta atrás. Este tramo del río es uno de los mayores retos de su migración, donde la vida de millones de animales pende de un frágil hilo. El agua es poderosa y turbulenta,
Pero el peligro no solo proviene de la superficie. Los cocodrilos del Nilo, los principales depredadores del río Mara, acechan ocultos bajo las turbias aguas. Las orillas del río Mara se convierten en un escenario dramático. Cebras, ñus y gacelas esperan con la mirada fija al frente, pero la tensión es palpable en cada uno de ellos. Una cosa está clara: para continuar su viaje, no tienen más remedio que cruzar este río, aunque saben que todo lo que les espera está lleno de peligros. Cuando las primeras cebras se adentran en el agua, todo comienza. Con sus llamativas rayas blancas y negras, las cebras son difíciles de pasar por alto. Son el objetivo perfecto para los cocodrilos. Las cebras adultas, con su complexión robusta y su fuerza, suelen seguir a los ñus. Pero esta vez, la desgracia golpea. Una cebra grande, incapaz de retroceder a tiempo, queda atrapada en un remolino. En el caos del momento, un cocodrilo del Nilo se abalanza sobre la presa fácil. Con sus afilados dientes y su poderoso ataque, el cocodrilo sale del agua y agarra a la cebra por el cuello. Aunque algunas cebras tienen mala suerte, la mayoría de la manada sigue cruzando el río, sin saber que la muerte acecha bajo el agua. Los cocodrilos se esconden en las turbias profundidades, listos para atacar a cualquiera que caiga en su punto de mira. El cruce del río es una lucha interminable entre la vida y la muerte, donde cada paso en el agua podría ser el último. Pero la manada continúa su viaje, porque entiende que la supervivencia solo se puede lograr con perseverancia y valentía. Cuando las cebras, los ñus y las gacelas finalmente llegan a la orilla opuesta del río Mara, una nueva tierra se abre ante ellos. Es una escena de completa tranquilidad, todo lo contrario de lo que acaban de soportar.
La exuberante hierba verde se extiende hasta el horizonte y el agua cristalina refleja el cielo azul, creando un espacio infinito. La manada se detiene, respirando el aire fresco, con sus pasos cansados llenos de esperanza. Las gacelas jóvenes buscan rápidamente pasto fresco para comer, mientras que los adultos comienzan a pastar, reponiendo energías tras el largo y arduo viaje. Sin embargo, la vida en esta nueva tierra no es fácil. Aunque hay pasto verde y agua fresca, los depredadores siguen acechando en las sombras, esperando a que una presa desprevenida se aleje. Los perros salvajes africanos y las hienas continúan rastreándolos desde la distancia, y los leones pueden aparecer de repente cuando cae la noche. Para las cebras y los ñus, esta es solo otra parada en su interminable viaje por la supervivencia. Cuando termine la temporada de lluvias, continuarán su viaje, enfrentándose a nuevos retos, confrontando a nuevos depredadores y superando todas las dificultades para seguir sobreviviendo en este peligroso mundo salvaje. La gran migración de ñus, cebras, gacelas y otros animales es un viaje de supervivencia lleno de dificultades. Desde las primeras luchas en las llanuras hasta el cruce del río Mara con la amenaza de los cocodrilos al acecho, y hasta la nueva tierra llena de hierba verde, pero también de desafíos. Cada paso que dan es un testimonio de la fuerza de supervivencia de la naturaleza. Estas especies no solo huyen del peligro, sino que persisten en sobrevivir, sin detener nunca su marcha hacia adelante. A lo largo de este largo y agotador viaje, nos enseñan una valiosa lección. La resiliencia y la determinación son las claves para superar cualquier desafío, ya sea en la naturaleza o en nuestras propias vidas. Estos animales no tienen otra opción, pero siempre encuentran la manera de sobrevivir. No se detienen, no se rinden, incluso cuando se enfrentan a la muerte o a dificultades interminables. Y para los humanos, el viaje de estos animales nos recuerda el poder de la paciencia y la persistencia en la vida. No importa si nos enfrentamos a tormentas o desafíos. Mientras no nos rindamos y sigamos avanzando, también nosotros podemos encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad. Al igual que los animales en la gran migración, la vida nunca está exenta de dificultades, pero aquellos que perseveran siempre encontrarán la luz al final del camino.